Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya hoy transmitiendo en vivo, estamos acompañados aquí del doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias. Gracias. Arturo Contreras, un compañero, y yo estamos pues haciendo esta entrevista. Ayer tuvimos una pequeña entrevista también con Clara Brugada, otra de las aspirantes a esto que se llama el Los comités comité de de defensa de defensa, la bueno, a transformación. coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Se definieron ya a los 4 aspirantes, una es Clara Brugada, otro es Hugo López-Gatell, y entonces agradecemos mucho, doctor, que nos Muchas dedique, gracias. entre tanto ajetreo, un espacio a pie Con de muchísimo página, gusto. ¿no? Encantado. Eh, pues vámonos rápido porque Vámonos con estamos las en vivo y preguntas. tenemos algunas dudas, doctor. Por Una, favor. que yo quisiera empezar preguntándole, porque hace un par de meses usted estuvo en Iztacalco Sí, en una reunión en la que hablaba del tema de lo público y por acá tengo un poco la declaración, decía el agua, el transporte, la alimentación y los parques son los bienes que tenemos, los bienes públicos que tenemos que recuperar. Eso es, por lo menos así lo claro. cabeceamos nosotros, porque eran como los temas de los que había hablado. Entonces yo quisiera que nos cuente un poco más sobre esto. ¿Por qué esas 4 cosas? ¿Por qué recuperar esos bienes públicos? Con mucho Por gusto, favor. con mucho gusto. Efectivamente, tenemos varios meses trabajando sobre un diagnóstico integral de la realidad social, Ujú. política, económica de la Ciudad de México. Por supuesto, incluye un reconocimiento de la diversidad poblacional en términos de sus identidades, de, no solamente en sentido ideológico o político o nula autodefinición en un campo político. Hay muchísima gente que prácticamente cuando se le pregunta sobre sus preferencias políticas dice soy apolítico, no me involucro, ¿no? Pero todo el mundo tiene una postura sobre la realidad y un pensamiento sobre la realidad. Hay, desde luego, otras identidades que tienen que ver con el origen de las personas. Curiosamente, en la Ciudad de México habitamos personas que nacimos aquí, crecimos aquí, tenemos al menos una generación atrás de personas residentes de la ciudad. Hay personas que son migrantes recientes o incluso migrantes temporales de muy distinta naturaleza, desde migración por búsqueda de empleos en condiciones difíciles, hasta los nuevos migrantes que están con empleos profesionales asentándose en la Ciudad de México. Desde luego tenemos personas que son producto de migraciones históricas. Un caso muy importante es las personas que provenientes sobre todo de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, históricamente se han ido asentando en el oriente de la Ciudad de México y hoy representan en términos de su origen una parte muy importante de Iztapalapa, de Iztacalco y de otras demarcaciones, Tláhuac, Tláhuac, ¿no? Xochimilco. Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Ahora, esto lo digo por qué razón, porque ese es el tipo de detalle que tenemos en nuestro análisis, poco fieles a nuestra tradición científica, técnica, lo hemos mapeado, tenemos mapas de distribución sociodemográfica, etcétera, ¿no? En ese diagnóstico nos hemos dado a la tarea de identificar cuáles pueden ser las necesidades mayoritarias de la población de la Ciudad de México. A veces cuando se hace esto vía otros mecanismos como encuestas, puede ser que las personas identifiquen un tema que es sensible porque se ha posicionado en los medios de comunicación o en estas narrativas, estas oleadas de opinión que se van pasando de boca en boca, de familia en familia, etcétera. La seguridad pública suele ser una que domina. Si uno sale y hace una encuesta, es muy probable que gran Seguridad, cantidad de seguridad, personas digan seguridad. seguridad. Cuando uno ya escarba con mayor detalle, oiga, ¿por qué le parece la seguridad un problema? Eh, Empiezan a entrar inconsistencias porque hay personas que sienten que hay inseguridad, pero pueden relatar que nunca le han asaltado, por ejemplo, nunca ha sido víctima de un crimen o que no conoce a personas que hayan sido víctimas de un crimen, pero leyó la nota roja de la prensa, a lo mejor esa misma mañana, o ha estado bombardeado por algunas, sobre todo medios televisivos y radiofónicos, y entonces va permeando una sensación de inseguridad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertos temas que se convierten más bien en líneas de propaganda, a veces con otros fines que no son el resolver los problemas fundamentales.
Con esto no quiero decir que la seguridad pública no sea un tema, es un tema importante y hay que atenderlo desde sus causas raíz, no solamente por una acción policíaca de prevención o control del crimen, sino desde sus causas raíz. Y ahí es donde entra un repertorio muy amplio de esas causas raíz. El empleo. El empleo y en general la generación de patrimonio, de riqueza de las personas, ya sea porque son personas empleadas, que es la gran mayoría de quienes habitamos la Ciudad de México, ya sea porque son pequeñas propietarias, pequeñísimas propietarias, el señor de la tintorería, la señora de la fondita, la tienda de abarrotes, etcétera, ¿no? La ferretería. Hay pequeñas y pequeños propietarios que son un volumen muy grande de la población de la Ciudad de México, que son un motor importantísimo de la economía, no solo para ellas y sus familias, sino para el conjunto de la población. Y esas personas tienen una serie de elementos de preocupación. Ayer estuvimos en un mercado público, nos dijeron con toda claridad, una de las preocupaciones es que sigue la corrupción. Sigue la corrupción en trámites, en verificaciones, en licencias de establecimientos, etcétera. También nos hacen ver que hay reglamentos que son ya obsoletos, tienen 50 años de existencia, como el reglamento de mercados, y que eso no solo limita su progreso económico, sino alimenta la corrupción. Fíjense cómo ya, en cuanto uno empieza a encadenar los temas, van saliendo los puntos. Ahí ya tenemos la seguridad, que conecta con el empleo con la generación de riqueza por parte de pequeños propietarios, y con el tema de la corrupción y la ineficiencia administrativa de la autoridad en la Ciudad de México. Metamos otros temas que son esenciales efectivamente desde el punto de vista de lo público, haciendo una clarificación. A veces cuando nos hemos referido en promover, proteger y defender el interés público, hay personas que nos entienden bien, hay personas que les parece como muy lejano, como que les parece que es solo las cosas del gobierno. No. Lo público es el interés de la gente real, de la gente de carne y hueso, porque todas y todos compartimos un espacio, no solo físico, no solo territorial, sino, por ejemplo, un espacio de oportunidad económica en el que nos tenemos que relacionar unos con otros. Hay personas que terminan siendo empleadoras, como estos pequeños propietarios, o medianos propietarios, o incluso grandes propietarios, y su posibilidad de generar un patrimonio conecta también con la necesidad de que haya justicia en cómo se trata a las personas empleadas. Vean la relación empleador-empleado, ambos tienen derecho de progresar, ambos tienen aspiraciones de una vida mejor, pero la relación que establecen pudiera estar en desbalances, como lo ha estado históricamente. ¿Qué desbalances? Que la persona propietaria, a lo mejor ya no de un establecimiento tan pequeño, pero de una pequeña empresa manufacturera de inyectados plásticos en la Ciudad de México, que tiene a lo mejor 190 trabajadoras y trabajadores, y resulta que el dueño de esta compañía no les hace reparto de utilidades, les escatima su salario, no los registra en el Seguro Social, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de desbalances requieren una intervención. ¿Estamos en contra de este propietario? De ninguna manera. Pero lo que sí necesitamos es que todo el mundo respete al prójimo para que alcancemos un bienestar incluyente amplio. Vámonos con otros elementos de lo público. Nosotros hemos señalado estos asuntos como la alimentación, el agua de consumo y en general el agua de servicio, el agua que llega a nuestro domicilio o el agua que llega a un establecimiento de tipo manufacturero o comercial del cual una persona pudiera ser propietaria. También los parques, no solamente el parque decorativo que a lo mejor quisiera yo que esté en la esquina porque está bonito, un espacio en donde puede haber actividad física, que es esencial para mantener la salud, un espacio donde hay seguridad para poder convivir y que no haya un atraco o una situación violenta, un espacio en donde se puede hacer convivencia, no solo con fines recreativos, divertirse, hacer una fiesta, sino una convivencia que nos permita dialogar entre ciudadanas y ciudadanos. En estos recorridos hemos descubierto parques emblemáticos en la colonia Postal, por ejemplo, o allá en Iztacalco, en Tlalpan, aquí en Coyoacán, en varios lugares donde hay círculos de reflexión. Y hay comunidades que llevan 25 o 30 años
se reúnen integrados. sistemáticamente cada sábado a debatir temas, a presentar una revista, a armar un evento cultural de baja financiamiento, A bailar. etcétera, ¿no? A bailar. Bueno, sobre allá todo. en la Ciudadela, donde Sí. están también histórico Exacto. el Parque del Danzón, bueno, la plaza ahí del Danzón, ¿no? Otros elementos de lo público que no hemos referido, pero son parte del diagnóstico, están los servicios públicos, es decir, servicios que dispone el gobierno para garantizar derechos que están consagrados en la Constitución o las leyes o ambos. Luz, Salud, banquetas. antes Ok. que eso es salud, educación, las condiciones de trabajo Ujú. y desde luego estos otros que son bienes de consumo, agua y alimentación suficiente y saludable. Luego viene el diagnóstico de los elementos territoriales que pueden o no ser servicios públicos. Por ejemplo, el gas no es un servicio público, Ok, en sentido es una estricto, mercancía. es una mercancía Un bien que de se consumo. comercializa, es un bien de consumo. Pero no hay compañías públicas de gas que se hayan establecido, aunque bien podría ser que Pemex Gas, empezara a surtir como empezó a hacerse en este Con el gobierno gas de bienestar. para romper los monopolios y romper esta especulación que había, ¿no? Con el gas doméstico y los fraudes que se cometían, cilindros de gas que estaban truqueados con placas de hierro para que pesaran los 20 kilos, etcétera, ¿no? Entonces, esos otros servicios que son de uso público pero propiedad privada, tenemos que trabajar toda la sociedad. No estoy hablando de un plan de gobierno. Quiero hacer aquí también una especificación. En esta etapa no estamos haciendo propuestas de gobierno o promesas de campaña porque no es la etapa que corresponde. Que quede clarísimo, clarísimo. Entonces, lo que estamos haciendo es dando una perspectiva de la transformación. En nuestra visión, y basado en un diagnóstico sistemático, técnico, riguroso, ¿qué proyectamos que se necesita transformar para que la ciudad sea una sociedad más justa, más incluyente, libertaria y democrática? Y pues justamente ahorita, Por favor. en este análisis profundo que han hecho en la semana, veíamos que presentaban estos mapas, ¿no? En Ajá. una conferencia que tuvieron, De las del varios- registro, cuando se registró, ¿no? varios Exacto, mapas de exacto. las desigualdades que hay, Exacto. ¿no? Y de las desigualdades que hay en el acceso precisamente a estas cosas públicas, Sí. ¿no? Hablaban de bibliotecas y acceso a la cultura, Sí. de hospitales y de alimentos. Sí. Entonces, pues, ¿cuál es el análisis ahí? ¿Cómo empezar a Y de transporte, redistribuir, ¿no? de Y el movilidad. transporte, Y el propio transporte, como ¿Cómo pasar de esta ciudad que veíamos en el Justo. 2021 dividida a la Sí, mitad, ¿no? sí, Porque esa misma división que se transformó en ese entonces en votos, pues Sí. ahora parece que es una división en acceso a los servicios. definitivamente, definitivamente. Queremos ser muy claros en dos cosas, muy nítidos, muy precisos. Nosotros, el colectivo, nosotras y nosotros, es un colectivo creciente, hemos tenido ya aportaciones. En la primera semana de registrarnos, en cuanto la gente supo que estábamos en este planteamiento y que Hugo López-Gatell era aspirante a coordinar la Decirle transformación, ¿Cómo le ayudamos? ha sido impresionante por redes sociales, por correo, por teléfono, gente que estaba incluso trabajando con alguna otra aspirante o Corriente. empezó y dijo, ¿cómo vemos coherente este proyecto? Vemos un proyecto riguroso, analítico, con una raíz social y de sensibilidad social y humanista inconfundible. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Y eso nos ha permitido rápidamente expandir el entendimiento justo a ese asunto, cómo le entramos, cómo empezamos a resolver este problema de desigualdad social, económica, incluso de acceso a los servicios públicos que son indispensables para garantizar derechos consagrados. Los mapas son inconfundibles, vemos un gradiente oriente-occidente, un dato que habíamos comentado en otras ocasiones, occidente de la ciudad tiene 5 a 7 veces más parques que el oriente de la ciudad. La consistencia en el abastecimiento de agua es también mucho mayor en el lado occidente que en el lado oriente. En el lado oriente hay periodos que pueden estar en semanas o meses en donde no llega el agua. Cuando llega, llega de baja calidad, puede llegar turbia, chocolatosa, café, y obviamente su calidad bacteriológica puede ser ínfima, no digamos ya de otros elementos, metales pesados y temas que pueden ser muy riesgosos a la salud. Bibliotecas y centros culturales o expresiones culturales, porque la cultura, ojo, no es nada más
el espectáculo profesional donde veo a una compañía de danza, a una obra de teatro de alta sofisticación. Es también orquestas juveniles e infantiles, es también teatro callejero, acrobacia y otras múltiples expresiones. Dicho sea de paso, como se conoce, cuando fui subsecretario de Salud Pública, trabajamos con la campaña de prevención de adicciones, Juntos por la Paz, y un elemento fundamental es la construcción de un espacio cultural que permita a la juventud integrarse a una convivencia saludable, una socialización saludable. Pero regresando al tema de la desigualdad, lo segundo que quiero decir, de tres cosas, es, hay personas en la Ciudad de México que se adscriben a una identidad de clase media. Este es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Arturo, por ejemplo. ¿Qué significa? Arturo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa Muy ser de claro. clase media? Hay gente que dice, soy clase media, bueno, vamos a analizar técnicamente tu rol en la sociedad. No soy dueño de nada. Exacto. Había por ahí al inicio del sexenio un fifímetro, me acuerdo que era una broma que empezó a circular. No, pero ciertamente, ¿quién es propietario de algún medio de producción de cualquier naturaleza, de una mercancía, de un instrumento, de una herramienta, ya sea intelectual o física? ¿Quién es propietario? Eso obviamente posiciona una relación de clases, esto está formalmente definido en la economía y la sociología, quién es propietario versus quién no es propietario. Pero no lo es todo. Hay personas que no son propietarias, pero su manera de conducirse en la sociedad les lleva a ser, digamos, a relacionarse con personas no propietarias de una manera y con personas propietarias de otra manera. Eso ya es un posicionamiento que esencialmente es de mentalidades, lo cual conecta con la ideología. Hay, por supuesto, un gradiente, no es lo mismo clase social que estrato social. Dentro de una misma condición de ser propietario o no propietario, por ejemplo, en los no propietarios están las personas asalariadas, pero también hay personas asalariadas que tienen más riqueza material, la casa, el auto, los electrodomésticos, etcétera, que personas asalariadas con menos recursos. Más educación a veces. La educación juega un papel clave. La educación juega un papel clave porque permite acceder a lo que denominan los bienes intangibles. Muchos son de conocimiento, son habilidades profesionales o técnicas. Otros son habilidades de relacionarse con las personas. Claro. Les pongo un ejemplo. Hacer un trámite. Hay personas que por la naturaleza de su carencia histórica, y a veces es no solo personal, sino familiar, se aterrorizan ante un trámite. Hay un componente discursivo, qué tan hábil es uno para hablar, para darse a entender, para hacerse escuchar, versus otras personas que pudieran tener una gran habilidad, porque en el paso por una educación, a lo mejor universitaria, han ido desarrollando esa experiencia, en parte es intelectual, en parte es emocional, etc. Ahora, lo que quiero llegar es a la diversidad social, política, económica, cultural de nuestra hermosa Ciudad de México, por lo siguiente: cuando en la elección intermedia de 2021 vimos esa aparente polarización, reflejada tan solo por el voto y el resultado del voto en quién fue electa persona mandataria de una alcaldía, parecía casi como que el muro de Berlín se había puesto en medio de la Ciudad de México. Y eso fue explotado a propósito por la oligarquía. Este pequeño, oligarquía quiere decir pequeño grupo que manda porque controla el poderío económico y se impone sobre el poderío, el poder público, el poder político. Y ese grupo es un grupo absolutamente minoritario. Estamos hablando de un puñado de familias que tiene 95% de la riqueza y representa menos del 1% de la población. Pero el discurso que estuvieron construyendo de esa aparente polarización buscaba dar a entender que había una división como si fuera una pelota, una naranja, que exactamente en la mitad, aquí estamos de un lado y acá estamos del otro. Y el propósito fue distraer a la clase media, que a lo mejor estaba con cierto sentimiento de ofensa, porque una parte de la narrativa política de nuestro gobierno había llevado a que se sintieran descalificados.
tú tienes estudios universitarios, pásate para allá porque eres de los fifís, ¿no? Incluso la propia expresión que ha usado el presidente. Y consideramos que básicamente esta oligarquía está queriendo manipular, o lo ha estado haciendo, a un universo muy diverso. Las personas que son académicas universitarias, ya sea en condición de profesorado o investigadoras, investigadores, o los alumnos y alumnas. Estas personas, hay unas que ganan un salario de 27,000 pesos al mes, viven al día, dependen de la seguridad social para muchos de los servicios, no solamente los de atención médica, no tienen garantizado el financiamiento de la educación de sus hijas o hijos y van a enfrentar dificultades, aun cuando haya un espacio en las universidades públicas. Viajan poco porque no tienen recursos para hacerlo, ya sea por divertimento o para una experiencia profesional formativa, un congreso, etc. Y puso un ejemplo en la clase media intelectual, como se le ha llamado, pero lo mismo puede ser pequeñas y pequeños comerciantes, pequeñas y pequeños empresarios, vendedores y vendedoras ambulantes. Entonces regreso al punto de la clase media. Si entrevistamos a todas ellas y ellos, es muy probable que todo el mundo sienta ese sentido de pertenencia, casi orgullosa de yo soy clase media, a mí no me vengan a dar caridad o dádivas, o papá gobierno no me quiera manipular con un programa social. Ojo, en nuestro planteamiento de la transformación, nuestra perspectiva de la transformación, no es un programa para pobres solamente. Recuperamos con toda convicción el planteamiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en la transformación primero los pobres por el bien de todos. Lo dije al revés. Por el bien de todos, primero los pobres. Esto lleva un sentido profundo de que una sociedad no puede avanzar, no puede progresar, no puede desarrollarse si hay personas que viven en rezago. Por una razón obvia, a cualquiera que se siente unos minutos sin apasionarse y lo analice, se puede dar cuenta que mientras haya personas que viven en pobreza, esas personas, por ejemplo, no pueden ser consumidoras de un producto o un servicio que vende el señor que ya tiene 3 restaurantes de una cadena. Entonces, compañero restaurantero, vea usted que en la medida en que progresen las personas que hoy están en condición de pobreza, usted va a tener más clientes. Claro. Así de simple, así de llano. La seguridad pública, que muchos invocan como el principal problema. Obviamente la inseguridad pública es producto de la desesperación social de una familia que no tiene para sustentar a los miembros de la propia familia, que además ha vivido una condición límite de violencia y que empieza a llegar a este momento de separación de la armonía social y empieza a delinquir, ¿no? Entonces, también por ello, para el bien de todos, primero los pobres. Pero cierro diciendo en este segundo punto, no debe identificarse a la transformación como un producto solo de unos cuantos, aun cuando esos cuantos son mayoría, porque la mitad de la población de México, en la Ciudad de México un poquito menos, es 47%, viven en condición de pobreza. Es decir, estadísticamente, económicamente, no tienen la capacidad financiera para satisfacer sus necesidades, ¿no? Termino con la tercera. En la medida en que nosotros, este colectivo que está planteando que Hugo López-Gatell aspire a convertirse en el coordinador de la transformación en la Ciudad de México, lo que estamos planteando es humanizar la ciudad. Y esto parece que es abarcador de nuestras aspiraciones. Algunas personas podrían decir, ¿qué es humanizar? Bueno, humanizar es que tengamos una relación fraternal, cordial, respetuosa, donde sepamos que nuestro pensamiento no se lo debemos imponer a los demás. Podemos discutir con respeto, con incluso afecto, con personas completamente contrarias en nuestro pensamiento y al final acordar que no estamos de acuerdo. Pero tanto derecho tiene una persona como la otra a tener su postura, siempre y cuando no limite los derechos de la otra. Humanizar es, en la vida cotidiana, que tengamos una experiencia satisfactoria de vida diaria, que haya un parque que esté bien, en buen mantenimiento, que haya una unidad o equipo deportivo, o sencillamente una pista, o que haya una ciclovía, o que haya, por ejemplo,
fuentes de agua en la ciudad, no hay fuentes de agua. El otro día lo comentábamos. Si yo salgo a la calle y trabajo por ejemplo, en Álvaro Obregón, pero vivo en Iztacalco, voy a estar 2 horas en tránsito, en el calor, ¿y qué tomo? Y además resulta que en Iztacalco, por todo este fenómeno de la especulación inmobiliaria y los cárteles inmobiliarios, no tengo No hay agua. abastecimiento de agua. Llevo 2 semanas o 3 o 5 y la pipa está sujeta también, la pipa que viene de la alcaldía hay un asunto de corrupción, entonces me piden una cuota, aunque ahí diga este servicio es gratuito, y esa persona se va a tener que desplazar y lo que va a encontrarse en Álvaro Obregón, donde a lo mejor está su empleo como jardinero o como mecánico o como ferretero o lo que ustedes quieran y manden, esa persona lo único que se va a encontrar es un panorama de Oxxos y estas tiendas de inconveniencia que venden comida chatarra y bebida chatarra, alimentos y refrescos embotellados, que son el motor de la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes y causa de la mitad de las muertes de México desde hace más de 15 años. Y va a tener que comprar, si le va bien, una botellita de agua que le va a costar 20 pesos de algo cuyo costo de producción es de 25 centavos. Eso no puede ser. Entonces ahí tiene que intervenir el gobierno para hacer una oferta de servicios públicos acorde con las necesidades de las personas, para regular con base en un elemento de lógica y de consensos por el interés público, para cuidar que no se desestimule la actividad económica, porque también eso es importante, privilegiando desde luego a aquellos empresas que dan los mejores servicios en las mejores condiciones, tanto para sus trabajadores como para la sociedad. Este tipo de cosas son humanizar la ciudad y nosotros pretendemos humanizar la ciudad para todas y todos. Doctor, voy a dejar en pausa este tema que nos importa mucho de la especulación inmobiliaria, del transporte, de la contaminación, porque yo sé que eso son, todo lo de desarrollo urbano es materia de Arturo, y yo le quiero preguntar, usted ha hablado, y creo que tuvo un evento con jóvenes, ha hablado muy concretamente de tener algunas ideas muy claras para el tema de mujeres y de jóvenes, y yo quisiera preguntarle con el tema de los jóvenes, porque pues vemos que muchos pasaron la preparatoria encerrados por la pandemia, que tenemos unos altos niveles de problemas de salud mental, ¿no? Depresión, y que pues ahora vino todo este tema, ha ido aumentando el tema de las personas que no pueden entrar a la universidad y que pues por supuesto cada vez ven menos posibilidades de tener acceso a una vivienda o a un trabajo con prestaciones. Entonces, ¿cuáles serían las prioridades para atender? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de la juventud en la Ciudad de México, de las juventudes? ¿Qué tendrían que ser las 2 o 3 cosas prioritarias que atender con el tema de los jóvenes? Gracias por preguntarlo. La juventud es uno de los conjuntos de la población de alta prioridad, efectivamente junto con mujeres, y si ahorita hay oportunidad me gustaría hablar del tema de las mujeres. 27% de la población de la Ciudad de México, la población censal, es joven. Es joven sencillamente por la edad que tiene, independientemente de que hay personas que pudieran sentirse jóvenes y extender esa frontera de la juventud. Yo conozco a unos, en pie de página. Exacto. ¿De quién habla? Ahora, la juventud es una etapa de la vida en la que quienes ya tenemos más de 30 años, que es un poco como nosotros, la fecha perentoria, ya la vivimos en el contexto de nuestra época. El contexto es las costumbres, la cultura, las prácticas, la tecnología disponible en educación, en movilidad y en el empleo y en todo otro aspecto de la vida. Hay personas que la están viviendo en este momento y hay personas que la vivirán. Entonces, cuando uno piensa en la juventud no hay que pensar estáticamente. Claro. Hoy tenemos, bueno, como mi hija Camila, 1 año 9 meses, pero va a ser joven ya dentro de unos 6, 8 años, que a veces se van muy rápido, ¿no? La juventud vive, y yo creo que ha vivido en sociedades, los especialistas le llaman adultocéntricas, es decir, centradas en el pensamiento adulto, una realidad en donde se les considera proyectos.
esperanzas, posibilidades. Ahí la llevas y tal vez te vas a parecer a mí, que ya soy un señor canoso y con poco pelo, ¿no? Que hice ya una vida productiva. Ojo con ese pensamiento, ese es un modelo mental y cultural que se traduce a la educación. Y entonces a la persona joven se le está discriminando día con día de convivir y de participar en la vida familiar, en hacer propuestas que empiezan desde la niñez, desde la niñez muy temprana, en empezar a aprender en un diálogo con sus padres y madres y tías, tíos, abuelas, abuelos y otras personas adultas, empezar a proyectar la esperanza de dónde se va a acomodar en la sociedad, en el empleo, en la vivienda, en las relaciones familiares que decida establecer, que puede ser el modelo convencional de esposa, esposo, etcétera, o puede ser, hay otras formas de convivencia relacional. Hoy hay comunidades de jóvenes en ciertas clases, como la clase media le llaman los roomies. Y no tenemos ni un peso, amigos, estamos en la prepa. ¿Dónde vivo? Pues ¿Cómo le bueno, hago? ¿Cómo claro, pago una renta claro, de 20,000 exacto. pesos, no? Pues todos le ponen, contratamos un departamento de 2 habitaciones, 4 allá, 4 acá, ¿no? Si no pensamos joven, para los jóvenes, entonces la adultez nos ciega a identificar las realidades de los jóvenes. Menciono 3 aspectos que son clave. Por cierto, sí, tuvimos un encuentro con jóvenes, lo hicimos virtual. Es impresionante la inteligencia de la juventud. Es impresionante. Les dije, no me sorprende. Lo que hace es estimularme, ratificar la inteligencia de la juventud. Es una sensibilidad de ese detalle, de esa experiencia donde conectan lo teórico con lo vivencial y de regreso. Es esa aspiración a servir a los otros, una filantropía natural, fuera de etiquetas, no es porque pertenezcan a una asociación filantrópica, a un partido político, a nada, es yo ayudo, ¿dónde? La juventud misma. La juventud misma. Entonces, algunos temas que salieron. Vivienda, este es impresionante. Hay un fenómeno general, pues cuando tengamos oportunidad se los aprecio mucho que discutamos este tema de la especulación inmobiliaria. Uy, no me diga. Uf, Ya me emocioné. pero digo, dicho en pocas frases, la especulación es este fenómeno en donde hay un grupo pequeño de la sociedad, no es tan pequeño como la oligarquía, pero son redes de un empresariado emergente. Mucho de ello nació en la corrupción del gobierno de ciertos partidos políticos en ciertas demarcaciones territoriales y que saben dónde corromper al que da los permisos de construcción, los permisos de uso del suelo, quién revisa los análisis de impacto ecológico, ambiental y social, El dictamen de niveles. el dictamen ¿no? de niveles, y que entonces están abusando de todos y todas, porque están violando sistemáticamente la reglamentación, la normatividad que existe, y lo que están logrando es completamente desfavorable al conjunto de la sociedad, más a la juventud. El costo de la vivienda sube, ya sea compra ni se diga, está estratosférico, pero renta incluso es muy alta. Están desplazando físicamente donde se puede habitar en ciertas condiciones tranquilas, seguras, espaciosas, con luz, etcétera. Y este es el fenómeno que se conoce como gentrificación, en donde el modelo de vida es un modelo de alto consumo, de alto gasto, y entonces eso se apropia de ciertas zonas en Coyoacán, ya ahora se están desplazando también en la parte oriente de Benito Juárez, se están desplazando incluso hasta Iztacalco, empiezan ya los márgenes de Iztapalapa, en Tlalpan y Xochimilco también ya lo están tomando. Obviamente en Miguel Hidalgo lo hicieron hace muchos años, y entonces expulsan a la gente. Y ahí es donde vienen esos fenómenos de que alguien tiene que vivir a lo mejor en Tláhuac, aun cuando trabaja en Coajimalpa, y se desplaza toda la ciudad, ¿no? La juventud, para que sepamos que estamos hablando de la juventud, es quien está en la mayor desventaja ante este fenómeno. No tiene dinero, no le dan un crédito porque no tiene una historia de un salario formal o fijo, no es sujeto de crédito. Empieza una presión familiar importante, que a veces va incluso en mensajes cifrados, pues a ver cuándo te casas, a ver cuándo sales de aquí. Que tu mamá te regale una olla de Que tu repente. mamá te regale una olla, ¿no? Y entonces ya vete. Entonces están expulsados del nido original sin saber a dónde. Todo conecta
conecta con el empleo. El empleo a la juventud es precario, mucho más precario, y casi cada decenio de la vida se va acumulando la precariedad. O sea, si nos vamos de las personas de 60 años para adelante, ya empieza la precariedad, porque es la presión a la jubilación en condiciones muy desfavorables, con un modelo de seguridad social que nos heredó el neoliberalismo, en donde las afores y su ahorro son 10 ¿Qué te centavos, alcanza? No alcanza para... Pero luego, si nos vamos por debajo de los 40 años, ya empieza una precarización, porque los empleos son contrataciones informales, son contrataciones sin garantías de las llamadas prestaciones sociales de ley, son empleos de reto para la juventud más temprana, 18, 27, 29 años, es, a ver, ¿para qué sirves? Te contrato 6 meses, no me gustó, vete, pum. Ahí hay un componente importantísimo de acoso laboral, vinculado a otras formas terroríficas de acoso, como el sexual, en el campo de trabajo. Entonces, todos estos elementos en la juventud. Para no abrumar, conecto 3, de hecho, y un cuarto que es fundamental, pero eso 3 feo. Vivienda, empleo, movilidad. Vivienda, empleo, movilidad. Movilidad, solo para que no quede suelto el concepto, movilidad es todo lo que implica cómo me desplazo, y es transporte, desde luego seguro, eficiente, de calidad, amigable. Es que mi trabajo, esto ya no tiene que ver con el medio de transporte, sino tiene que ver con la realidad física de la movilidad. Mi trabajo no está aquí en la esquina, mi trabajo está en la otra punta de la ciudad, y entonces invierto, gasto, desperdicio 2 horas de mi vida de ida, 2 horas de regreso, y si yo lo sumo, rápidamente me topo con que al año consumo 4.5 meses de mi vida en el desplazamiento. Hagan la cuenta, ¿no? Entonces, empleo, vivienda, movilidad. Una cuarta esfera la pongo separada, no porque sea la menos importante, sino porque tiene otras características. Es el tema de las realidades de la identidad y la orientación, la primera de género, la segunda sexual, esta pluralidad de expresiones de la sexualidad, tanto física como simbólica, que tiene una parte importante, cerca del 10 al 12% de la población de la Ciudad de México. Culturalmente la ciudad ha avanzado muchísimo, es una ciudad progresista, es una ciudad mucho más incluyente, jurídicamente ha avanzado, todo lo que quienes nos precedieron, por cierto que Claudia Sheinbaum hizo todavía un empuje adicional importantísimo en ello. Estas reglas de no discriminación en trabajo, en vivienda, en educación, en establecimientos de uso público o francamente públicos. Pero hay un fenómeno en donde la juventud no está teniendo, la juventud en la Ciudad de México, no está teniendo todas las posibilidades de participar en la expresión de su identidad, ¿no? Conecta en forma simbólica con otro tipo de identidades que han existido toda la vida. La identidad expresada a través de los tatuajes, la identidad expresada a través de los aretes o el piercing, la identidad expresada en la vestimenta, en los gustos musicales, etc. Y aunque la ciudad es progresista en ese sentido, desde amplia perspectiva, consideramos que hay oportunidades para que estos sentimientos y estas vivencias de los jóvenes, tomadas en forma colectiva, se conviertan en un empuje cultural para que la ciudad sea todavía más progresista y más avanzada. Cultural en la expresión musical, en la expresión teatral, en la expresión dancística, en la expresión de murales, o sea, pictórica, etc. Y ahí vemos la oportunidad de una plataforma de oferta cultural impulsada desde el gobierno de la ciudad, pero obviamente amplificada por medio del estímulo a la autogestión cultural y también a la gestión profesional de la cultura, que se vincule con toda una plataforma educativa del bienestar. Un poco es como lo hemos visto en nuestra perspectiva. Okay. Tomo una pausita para leerle un par de comentarios porque estamos en vivo en el YouTube y la gente nos comenta muchas cosas y si no luego nos dejan de comentar y no queremos eso porque no, y debe pues, de ida y estar vuelta, ¿no? muchos comentarios. Muchos, mira, por ejemplo, acá ponen, además de científico tiene unos sentimientos muy de amor a la humanidad que votarían por usted. Magnífico el doctor Gatell, sin poder ser
Magnífico, el doctor Gatell tiene todo para ser un extraordinario jefe de gobierno de la ciudad. Nos preguntan que si estamos en vivo, estamos en Coyoacán, nos preguntan dónde estamos porque chulean mucho la locación. Preguntan que dónde pagan esos sueldos de 27 pesos, De 27,000, ¿no? A los que hacía referencia al mes. Ese es el de... Porque pues no corresponde con gentes que en promedio ganan sí, 9,200 pesos. Claro. Sí, y las mujeres ganan 4,100 pesos. Claro. También hay un diferencial enorme. No, me estoy refiriendo a un sueldo universitario. Un sueldo universitario. Sí, no, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, ¿no? El 3% de la población en México, el 3% gana más de 18,000 pesos. O sea, el 97% está abajo de eso, ¿no? Entonces, para el comentario que nos hacían, una visión interdisciplinaria con un enfoque social y comunicación que es espléndida, que habla muy bien, le dicen, pues. Y bueno, esas cosas, ¿no? Entre los que teníamos aquí. Ahorita ha mencionado mucho al presidente, sí, ¿no? Obviamente, que me parece que es como un gran referente que tiene en su imaginario, totalmente, ¿no? Ha mencionado mucho a Claudia Sheinbaum, mencionaba una frase, no una frase tal cual, ¿no? Pero esta cuestión de regular la opulencia y la indigencia, ¿no? Que es una cita que hace el presidente. De Juárez. Exactamente. Sí. Pero ¿qué otras guías, qué otros referentes le suenan a usted en la izquierda? ¿De dónde vienen? ¿No? Claro. ¿Quiénes más están ahí diciéndoles por acá, no? No sé si ahí el barbón, ¿no? Claro. ¿Cuáles son el barbón alemán, ¿no? Ajá, el barbón alemán, no sé quiénes más me está quitando ahí. Arturo mi pregunta, que el día de la conferencia está bien. No, porque el día que se registró, ve que al final le preguntaron y dijo, lo voy a pensar. Sí, yo dije, me están quitando mi pregunta y ahora le conté a Arturo y ya dijo, ¿cuáles son? ¿Quién no? Porque, vamos, vimos esto, ¿no? Es el tema de la militancia, el tema vimos la entrevista con Julio Hernández, él tomó el tema del izquierdón, el dímetro, exacto. Y entonces sí, es como una pregunta, o sea, ¿cuáles son los referentes que tiene Hugo López Gatell para pensar como piensa? ¿Qué cosas familiares, personajes históricos? La anécdota de mi vida real. Esta no la he contado todavía. Eso es lo que más nos gusta. Ahí les va. Cuando yo era joven, ahora ya no lo soy, a mis 54 años, o no lo soy tanto, soy de espíritu, pero no de edad. Yo tendría puedo saber exactamente, tendría 15 años y regresaba de una de las campañas de alfabetización en las que participé en Huiramba, Michoacán. Unos 2 meses ahí haciendo una campaña de alfabetización. Y en la casa familiar vivía mi padre en paz descanse, murió hace 21 años, 22. Y yo tenía una serie de lecturas pendientes. Me gusta leer, ojalá tuviera más tiempo y fuera más eficiente. Luego es de esos que te acumula sus libros de por leer ahí, ahí están los libros por leer, porque me vuelvo muy intenso y entonces me paso al siguiente, pero... Entonces, yo tenía varios libros pendientes que me había recomendado mi padre. Mi padre, como se sabe, lo he platicado en una ocasión anterior, viene de una familia que huyó o salió con riesgo de perder la vida en garras del fascismo, del franquismo, la dictadura franquista que gobernó a sangre y fuego España. Mi abuelo había estado preso y condenado a muerte 3 veces por esta participación en la República que defendía al gobierno democráticamente electo, que fue derrocado por el dictador. Y mi padre era muy aficionado a ciertos filósofos. Uno de ellos era José Ortega y Gasset, un filósofo español de la generación del 98, y tenía ahí toda la colección de libros, de ensayos. Son un montón, ocupaban toda una estantería. Y entonces yo tenía eso. Y en la alfabetización yo había tenido acceso a algunos libros, justamente los clásicos del marxismo y el leninismo, ¿no? Libros políticos, deliberadamente políticos, doctrina política escrita en un contexto histórico fundamental, ¿no? Y entonces en mi librera tenía varios de esos y tuve una conversación con mi padre en donde me invitó a hacer algo que he seguido en el resto de mi vida, que me dijo, lee todo y fórmate un juicio propio, integrando y contrastando lo que ves en un lugar. Y no olvides que hay un contexto histórico donde se escriben las cosas y que no se puede mecánicamente tratar
de llevar lo que se escribió en un contexto no solo de país o de lugar, Alemania del final del siglo XIX o España de principios del XX, o México del siglo XIX o cualquier época, y mecánicamente llevarlo a una realidad. Por eso con respeto, pero nos daba un poco de risa esto del izquierdímetro cuando me preguntaban ¿cuáles has leído? ¿Cuántos has leído? Como si tuviera que implantarme un chip y decir, ahora soy de izquierda. No, no es así. Uno construye un pensamiento a partir de leer, cuando tiene la oportunidad y el privilegio de ser alfabeta, de tener tiempo, etcétera, de participar en la vida de la sociedad, de escuchar a la sociedad y obviamente de reflexionar y ser crítico hacia lo que ocurre y autocrítico hacia la conducta que uno tiene. Hay elementos clave de la vivencia diaria que pueden ayudar a identificar una persona de izquierda versus una persona de derecha. Y es cómo tratamos al prójimo, sobre todo en el campo de trabajo o en el espacio público. Una persona que maltrata a otra persona, por ejemplo, que le empleó para un servicio, un albañil que vino a la casa a hacernos una banquita de mampostería. Si yo lo trato mal, no le pago lo justo, le ofendo, le trato por debajo del hombro como que lo discrimino, imposible que me denomine de izquierda. Imposible, ¿no? Y esa es la congruencia a la que ha llamado el presidente López Obrador una y mil veces. Es la congruencia con la que yo estoy comprometido y convencido y está expuesta al escrutinio público porque me siento tranquilo de haberme conducido a lo largo de la vida en congruencia con mis ideales. ¿Cuáles son estos ideales? La justicia social, es decir, entender que la realidad social no es espontánea, es producto de modelos económicos y políticos. El sentido humano, el centro del humanismo, que es reconocer que toda persona tiene una dignidad intrínseca, que toda persona tiene una serie de derechos, aunque no estén escritos en una ley, y obviamente el sentido humano en la forma de relacionamiento que invoca o debe invocar la generosidad del espíritu. Si no se tiene eso, por más que se lea 10 bibliotecas de Carlos Marx y se tenga un póster o del Che y una hoz y un martillo en la camiseta, pues es pura simulación. Doctor, somos como siempre tiranos del tiempo, sí. Y siempre los equipos están apurándonos. Ayer nos pasó lo mismo que con Clara Brugada, que estaba ya, que tenía que ir a una asamblea y estaban ya en su equipo, córtenle, como acá, que nos dicen, bueno, ya una más y ya. Entonces, yo sí le quiero preguntar, porque digamos que para ya la parte interna, ¿no?, de este proceso, tienen un mes para decidir en los partidos, bueno, en Morena, quién va a ser coordinadora de la Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Algún día nos acordaremos de la Ciudad de México, pero se lee mucho también el tema, por lo menos desde quienes podemos tener un pensamiento de izquierda, bueno, se lee muchísimo más a dos de los aspirantes en ese lado, ¿no? Que es Hugo López-Gatell y Clara Brugada, precisamente, justo ahorita que te decía, hablemos de mujeres, ella tiene un planteamiento muy, muy, muy claro. De hecho, ha propuesto, ¿no? Dijo, sueño con una ciudad feminista, sueño con una ciudad de los cuidados, ella tiene esto, y yo en algún momento también lo he pensado, porque nosotras, muchas mujeres, escuchamos a Clara y decimos, sí, lo máximo, ¿no? Pues sobre todo cuando dice, cuida el sistema de cuidados, pues todas hemos dicho, sí, por favor. Entonces, la pregunta es, porque esa también se la hicimos ayer a ella, en caso de ganar, ¿usted pensaría también en la posibilidad de incorporar las propuestas o incorporar a los otros candidatos a su equipo, como lo ha hecho Claudia Sheinbaum, como lo ha hecho Delfina Gómez? ¿O han pensado en esa posibilidad de que pudiéramos ver también las propuestas de otros candidatos como Clara en su proyecto? Y también, pues ya de una vez, pues el tema, ya que nos están diciendo 5 minutos, pues el tema de las mujeres, ¿no? De lo que está planteando para las mujeres. Enfilémonos en esto y tratemos de compactarlo en los 5 minutos. Esto, desde luego, Clara Brugada lo ha puesto en práctica en servicios específicos, en estos escenarios de utopía,
que ha tenido mucho éxito en el contexto muy local y muy específico y la realidad social de Iztapalapa. Pero hay consensos. El tema de una economía de los cuidados, una sociedad de los cuidados, sí, es algo que se viene discutiendo no solo en México, sino en el mundo. De hecho, México ya va retrasado respecto a otras deliberaciones que se hacen en el mundo. Sus orígenes son múltiples, tienen que ver con los modelos del estado de bienestar, que en su momento fueron populares, sobre todo en los años 60, 70 en Escandinavia. Tiene que ver con un empuje muy fuerte de los movimientos sociales, con identidad feminista, con el rasgo peculiar de América Latina. Tiene que ver incluso con elementos hasta tecnocráticos de la época neoliberal, pero que se han orientado al asunto de cuánta riqueza se podría generar si se incorporara a las mujeres. O sea, 70% de la población en la Ciudad de México vive en una realidad en donde la mujer es la persona protagonista. Es la jefa de familia, es la proveedora, es la que cuida a la generación que viene y a la generación que estuvo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la economía de los cuidados, la sociedad de los cuidados? Parte del principio de reconocer, uno, que las mujeres son la mayoría, son la mitad, más de la mitad de la población en cualquier territorio que se defina. Segundo, que las mujeres históricamente y también día con día, en este minuto, están contribuyendo con el bienestar, sosteniendo desde la casa, la educación de las hijas e hijos, el cuidado de las abuelas y abuelos o la generación previa, el asunto de movilidad para allegarse de recursos como los alimentos, como la vestimenta, etcétera, etcétera. Y tercero, que no se les ha reconocido más allá del discurso. Entonces no se trata de decir gracias, mujeres son magníficas. En ese sentido, pequeño paréntesis, a veces hay una especie de fantasía en el ideario político en donde se piensa que una mujer puede ser más efectiva en defender y ampliar y promover los derechos de las mujeres que un hombre. Ojo con una trampa biologicista, porque no por ser biológicamente hombre o biológicamente mujer, se tiene menor o mayor capacidad para defender este tipo de agenda feminista, ¿no? Entonces, la economía de los cuidados implica que en todas las relaciones económicas y sociales que tienen que ver con el empleo, con el territorio, con la vivienda, con el acceso a los servicios sociales, con la garantía de derechos que no tienen que ver con la especificidad biológica o funcional de las mujeres, se cubra a las mujeres por igual, al menos por igual que los hombres. En algunos casos tendrían que tener mayor cobertura porque tienen necesidades mayores. Y también en los elementos específicos que distinguen a los sexos en función de su origen o determinación biológica, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, un abanico muy grande. Esto me conecta con el otro elemento de la pregunta de si yo incluiría, ya estoy dejando muy en claro que no tengo que incluir que me pase el acordeón, Clara, porque esto es algo que hemos pensado todas y todos quienes seriamente nos hemos dedicado a analizar la realidad y hacer propuestas o, digamos, perspectivas de solución. Eventualmente, nadie sabe cómo va a estar en estas 3 semanas el pensamiento del pueblo de la Ciudad de México, los sentimientos del pueblo de México, el entendimiento del pueblo de la Ciudad de México para ver qué viabilidad tienen ciertas reflexiones y ciertas análisis y ciertas perspectivas de transformación. Es crucial que al final y al principio y en medio, quien decide es el pueblo. Esto lo quiero enfatizar. Todavía tenemos la necesidad de trabajar como pueblo, como sociedad, para erradicar viejas prácticas corporativas, de cargada, de gasto superfluo en demasiada parafernalia de campañas, y aterrizar a la conciencia que es el pueblo quien va a decidir y quien debe decidir. No debe haber ningún obstáculo. Es el ideario de Andrés Manuel López Obrador. El pueblo decide. Cuando el pueblo decida, va a haber participantes que tengan mayor o menor preferencia en la encuesta y habrá pensamientos que no se pueden quedar sueltos. Habrá experiencias de trabajo y de lucha que no se pueden quedar sueltos. Si eventualmente el pueblo de México, de la Ciudad de México, considera que Hugo López-Gatell es el más conveniente para seguir impulsando la transformación,
derivado del pensamiento del presidente López Obrador, alineado al liderazgo de la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum, yo con mucho gusto incorporaré aquellos elementos que han contribuido a esto, y yo le tengo un gran respeto a Clara Brugada. La podríamos incorporar sin problema alguno. Bueno, pues ya con eso nos quedamos, ¿verdad? Porque acá ya nos están... Sí, como siempre, siempre es un gusto y siempre pues le agradeceremos mucho el espacio que da a la audiencia de Pie de Página, y pues ya vamos a cortar la transmisión. Creo que muchas gracias a Alexis, Fernando, Duilio, Edith, que han estado aquí ayudándonos. Gracias. Tuvimos que traernos casi la oficina para acá, porque sí, nosotros no tenemos tanto como para tener equipo allá y equipo allá. Sí, entonces ahora aquí han estado ayudándonos para venirnos hasta Coyoacán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniela. ¿No? Gracias, Arturo. Gracias, compañeras y compañeros de Pie de Página. Y gracias, audiencia. Bueno, nosotros nos seguimos viendo en los programas de la semana.